visto, hemos desarrollado algunas cosas, digamos, durante las otras 2 clases, porque está todo relacionado. Entonces vamos a ver aparatos y sistemas, ¿sí? Ustedes ya me habían dado, ¿se acuerdan? Una breve descripción o un concepto de lo que eran aparatos, o qué diferencia había entre lo que es el aparato y el sistema. Esta clase lo que intenta es, de alguna manera, como objetivo, es que ustedes al finalizar el estudio de esta parte de la cartilla, es que puedan nombrar esos sistemas de órganos que componen el cuerpo humano, ¿sí? Y que puedan describir mínimamente las funciones que tiene cada uno de esos aparatos o sistemas. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ir desarrollando? A grandes rasgos, ¿sí? Porque desarrollar un aparato o un sistema, a mí en realidad en clase me lleva hasta 2, 3 clases por aparatos y sistemas, ¿sí? Si es que desarrollamos desde lo que es la anatomía y la fisiología. Lleva muchísimo tiempo el estudio de eso, no es de una clase. Pero hoy tengo que tratar en la medida que se puede de terminar de darles casi todos. Voy a tratar solamente de desarrollar lo que está en la cartilla, ¿sí? Quizás sí, como las clases anteriores, tenga que mencionar algunos otros conceptos como para que lo entiendan, y por eso es que se hacen más largas las clases. Pero bueno, porque tampoco los puedo obviar, ¿sí? Bien, sistema nervioso, endocrino, cardiovascular, linfático, inmunitario, respiratorio, digestivo, el tegumentario, el esquelético, el muscular, el urinario y el reproductor, tanto masculino como femenino, ¿sí? Es lo que vamos a desarrollar. A ver, ¿me escuchan bien, verdad? ¿Todos me escuchan bien? Porque ay, no me acuerdo cómo. Sí. Por las dudas, a ver si alguien me pregunta algo, pero tratemos de en qué página vamos. Página 71. Sí, 71 y 72. Bien, ¿qué son los sistemas y qué son los aparatos? Acá dice que la unidad más pequeña que forma el organismo es la célula, que ya lo habíamos visto, ¿sí? Lo mencionamos. Esta estructura se agrupa en un conjunto de células formando tejidos. A su vez este conjunto de tejidos van a formar los órganos, ¿sí? Que estos órganos especializados con diferentes tipos de tejidos van a constituir en su conjunto lo que son también los aparatos o sistemas que componen o que forman en su totalidad el cuerpo humano. Eso está claro, ¿verdad? Bien, habíamos visto cuál era la distinción que había entre lo que era un sistema y lo que era el aparato, ¿sí? O un aparato. Habíamos dicho que los sistemas, si bien son conjunto de órganos, al igual que los aparatos, pero en este caso en los sistemas lo que pasa es que comparten un mismo tipo de tejido o de células. Y ahí les daba en la cartilla como ejemplo el sistema nervioso, ¿sí? Que está constituido por células funcionales mínimas del sistema nervioso, que son las neuronas y las neuroblias. ¿Sí? Son nervios, está constituido por nervios solamente. Y los aparatos, que también son un conjunto de órganos, pero en este caso están formados por diferentes tipos, ¿sí? De tejidos o células especializadas que van a conformar, digamos, el aparato. Esa es la gran diferencia que hay, ¿sí? Seguramente puede ser pregunta del examen.
y dar un ejemplo, por ejemplo, acá del aparato digestivo. ¿Sí? Bien, no tengo preguntas ni nada. Bueno, acá lo separa, ¿sí? en grupos, los clasifica, digamos, a los sistemas en grupos, en 4 grupos importantes, ¿sí? Por un lado, y esta clasificación de qué va a depender, digamos, del grado de jerarquía en la función que ejercen o que tienen, ¿sí? De acuerdo, o sea que desde la fisiología se clasifica a estos sistemas, ¿sí? Desde el funcionamiento sería. En grupo 1, que serían los sistemas referidos a lo somático, dice que son aquellos sistemas que dan forma al cuerpo y lo protegen y realizan funciones biomecánicas. ¿Sí? Acá lo puntual son las funciones biomecánicas. ¿Por qué dice biomecánicas? Porque van a producir movimientos, ejercer movimientos. Bio viene de vida, ¿sí? De ser vivo del cuerpo. No son objetos inertes, como por ejemplo, a ver, por así decirlo, un vehículo, un auto, ¿sí? Genera movimiento y todo, pero la biomecánica viene de eso, ¿sí? De ser vivo. Entonces estamos hablando del cuerpo humano. Estos sistemas van a generar, digamos, esas funciones, ¿sí? Del movimiento, y particularmente están constituidos justamente por el aparato, el sistema esquelético, muscular y articular. Dice que acá que protegen al cuerpo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el sistema esquelético en su conjunto, los huesos forman cavidades que protegen, ¿sí? Y que a su vez también dan estabilidad, ¿sí? Y protegen los órganos. Bien, es lo que va a formar la estructura en sí del cuerpo. Y el grupo 2, sistemas viscerales. La palabra viscerales justamente tiene que ver, digamos, con órganos específicos, y en este caso son los que están relacionados, digamos, a los que realizan funciones, dice en este caso, vegetativas, como por ejemplo el metabolismo, la reproducción, la digestión. Dice vegetativas porque no genera, digamos, en realidad movimientos en todo lo que es el cuerpo, en sí en la estructura externa, ¿sí? Pero sí se produce ciertos movimientos internos, ¿sí? En las células, por ejemplo, para poder desarrollar estos procesos vitales o funciones vitales, como es el metabolismo, en el proceso de la digestión, ¿sí? También en la reproducción. Profe, los chicos en el WhatsApp piden que acepte. A ver, acá tengo 7 en espera. Pasa que por ahí me concentro en... Ahí creo que están. Sí, se están uniendo. Bien. Cualquier cosa me avisan, porque estoy más atenta al chat y al video, a la clase, y me descuido de lo otro. Bien. Y el grupo 3, ¿sí? En referencia, digamos, esta clasificación en cuanto a lo que tiene que ver con el sistema en sí circulatorio, que tiene que ver con el transporte de ciertos fluidos que particularmente van a ser la sangre y la linfa, ¿sí? ¿Cuáles son los aparatos o sistemas? Es el sistema circulatorio, el único, digamos, que en sí transporta, digamos, la sangre y la linfa para todos los otros procesos, llevando oxígeno, ¿sí? A través de una hormona que es la hemoglobina, que es la que transporta la molécula la que transporta el oxígeno, permitiendo que llegue a través de todo el torrente sanguíneo a todas las células del cuerpo, ¿sí? Esa sería, a ver, no sé si... Ahí creo que se están uniendo.
Bien, y el grupo, profe, ¿por qué nos da sueño después que comemos? Tiene que ver con un proceso, digamos, metabólico, donde interviene el sistema endocrino también, a través de la segregación de ciertas hormonas. Así cuando nosotros hacemos, por ejemplo, actividad física y comemos alimentos muy saludables, ricos en proteína, hidratos de carbono particularmente, generan y segregamos a través de una glándula que es la hipófisis, unas hormonas que tienen que ver, o se las conoce como hormona de la felicidad, por ejemplo, como la serotonina, la dopamina, ¿sí? La adrenalina, que nos generan esas sensaciones de placer, de felicidad, de alegría, de gozo, ¿sí? Bueno, cuando por ahí se produce el metabolismo, ¿sí? Al contrario, se produce otro tipo de hormonas que tienen que ver por ahí con esto de bajar un poco los niveles, que en algunos casos genera justamente y favorece al equilibrio. Y hay una hormona que se conoce como cortisol también, y hay otras hormonas que hacen que nuestro cuerpo es como que no que se debilite, sino que baja esos niveles de ansiedad, de deseo, de sensación de placer, ¿sí? Entonces, es como que el cuerpo entra en relajación, por así decirlo, y van a ver que empieza a presentarse otros signos y síntomas, en este caso, que es por ahí el sueño, el desgano. No tanto el estrés, o sea, la hormona del cortisol sí lleva al estrés. Por ahí es medio largo de explicar, pero ahora en estos momentos por ahí no lo puedo hacer porque me va a llevar mucho tiempo, y la idea es que podamos desarrollar en sí lo que ustedes tienen. Todo eso después se ve en el desarrollo de la materia de morfofisiología, ¿sí? Por eso le digo que es muy, muy linda la materia, muy importante aprenderla. Hace muy bien el luchar, ¿sí? Nos activa. Son estrategias también que se utilizan para poder abordar el estrés, la ansiedad, ¿sí? A ver, bueno. Y tenemos, estoy admitiendo ahí algunos compañeros de ustedes. Grupo 4, sistema nervioso, ¿sí? Está constituido particularmente con el sistema nervioso porque esto tiene la función de poder regular esos impulsos nerviosos, lo cual van a intervenir en todos los otros aparatos y sistemas, desarrollando, digamos, funciones, ¿sí? A mí me da sueño, me relaja. Sí, cómanse una barrita de chocolate, pero ese chocolate amargo en las mañanas, y van a ver cómo les ayuda al sistema nervioso y los activa, ¿sí? Bien, bueno, vamos a empezar con el sistema nervioso, ¿sí? Como habíamos dicho anteriormente, esta unidad mínima funcional y estructural del sistema nervioso van a ser las células nerviosas, que serían la neurona, ¿sí? Y las neuroglias. ¿Cómo está compuesto este sistema nervioso? El sistema nervioso está compuesto por lo que yo les había dicho, el encéfalo. Fíjense acá, todo esto es el encéfalo, no es solo el cerebro. Si ustedes en el examen me ponen que el sistema nervioso está compuesto por el cerebro, la médula espinal y los nervios, está mal la respuesta, ¿sí? Ahí sería el encéfalo, la médula espinal y los nervios y los órganos de los sentidos, ahí sí. Bien, órganos de los sentidos, como dice acá como ejemplo, los ojos y los oídos. ¿Cuál va a ser, digamos, las funciones específicas que tiene este sistema nervioso? Por un lado, dice que va a generar potenciales de acción. Los potenciales de acción son justamente los impulsos nerviosos que se generan, ¿sí? En el cerebro,
para poder regular actividades corporales que lo hacemos cotidianamente. Como por ejemplo moverse, caminar, hablar, ¿sí? Saltar, correr, todas esas acciones. Detecta cambios del medio interno y del medio externo, ¿sí? A través de los órganos de los sentidos, como la audición, la visión, el tacto o el gusto, ¿sí? Podemos detectar algunos cambios, por ejemplo, a través de la piel, la temperatura corporal, que está regulada por una parte de lo que es el cerebro, ¿sí? Como el bulbo raquídeo, el hipotálamo, que regulan la temperatura y la respiración. Y entonces eso nos permite a nosotros, por ejemplo, cuando el clima cuando hace calor, ¿sí? ¿Qué hacen ustedes? Sudamos, bien. Y después ustedes tratan de compensar, ¿no? Esas temperaturas altas, bien, muy bien. Nos ponemos ropa holgada, hidratarnos, tomar agua. Bien, exactamente. Se dan cuenta que ahí nos están mandando un potencial de acción, un impulso nervioso en el cual nos permite dar una respuesta, ¿sí? ¿Para qué? Para poder mantener equilibrado o mantener la homeostasis, se dice, ¿no? El equilibrio del medio externo y como así también el interno, adentro de nuestro cuerpo. Interpreta, a ver, dice con agua y nos vestimos con ropa liviana y clara. Muy bien, Trini. Sí, así es, chicos. ¿Sí? Bien, entonces es un continuo, digamos, de relación que hay, ¿sí? Ayer hablamos de que el sistema nervioso tenía una función vital importante que era la de relación, ¿sí? Bueno, justamente acá se habla de que detecta cambios del medio interno y externo. Interpreta también, dice, los cambios y responde causando contracciones musculares o secreción glandular. Cuando hablamos de contracciones musculares, es lo que yo les decía, por ejemplo, cuando me hace frío, ¿cómo se ponen los músculos? A veces empezamos a temblar o se contraen un poco más, o cuando sentimos calores extremos, ¿sí? Como por ahí si nos quemamos con temperaturas muy altas también reacciona nuestro cuerpo, ¿sí? Son contracciones que van a realizar los músculos. Y la secreción de glándulas, dice, en particularmente por ejemplo, por darles así un ejemplo. Si ustedes ahora en estos momentos cierran los ojos, ¿sí? Cierran los ojos y se imaginan, ¿sí? Que han cortado un limón y lo van a comer, lo van a escurrir, lo van a probar al limón. ¿Qué sensación tendrán? ¿Lo están haciendo? Nos sale agua por la boca. Exactamente, están segregando saliva, ¿sí? ¿No les ha pasado? Bien, muy bien, Nuria. ¿Y ustedes han probado el limón? No, ¿verdad? Es amargo, es ácido, muy bien. Me duermo si llego a cerrar los ojitos. Hace sentir la acidez, ácido, me da cosquilleo en la mandíbula. Muy bien. Bueno, fíjense qué tan poderoso es nuestros pensamientos y que nos llevan a acciones. Me da cosquilleo en la mandíbula, algunos han segregado saliva, si se han concentrado realmente para hacer esa actividad, esa técnica, van a ver que algunos hasta segregan saliva. ¿Por qué? Justamente porque esos impulsos que yo mando, incluso hasta con mis pensamientos, van a generar una reacción, ¿sí? Una respuesta. Nuestros vellos, profe, de la piel, sí, exactamente. Fíjense que las vellosidades de la piel también nos generan calor, por algún motivo los tenemos ahí, no están en vano, ¿sí? Nada más que bueno, ahora por estética y demás, por ahí las mujeres suelen depilarse y demás, pero tienen un fundamento
científico, digamos, fisiológico de por qué están también las vellosidades. Bien, entonces hemos visto acá, ¿sí? Que genera impulsos, pueden ser musculares o de secreción, ¿sí? Les di un ejemplo eso de las glándulas salivares, cómo se segrega saliva. Bueno, ese es un tipo de respuesta. Hay muchísimas que generan el cuerpo, particularmente el sistema nervioso. ¿Sí? Bien, para reservar la temperatura. La naturaleza es sabia, exactamente. Así es, muy bien, Torres. Bien, dice que esto por ahí, esto está en la cartilla y lo he tratado de poner en el power como para yo orientarme y no explayarme tanto y que la clase se haga muy larga, porque hablar del sistema nervioso, el sistema nervioso en sí es bastante complejo y es un tema muy largo, ¿sí? A mí me lleva varias clases dar el sistema nervioso. Entonces por eso traté de poner lo que está en la cartilla para no irme y salirme de ese contexto, digamos, de ese contenido que ustedes tienen que desarrollar o estudiar. Profe, el nervio vago es el que controla las funciones y actos involuntarios de nuestro cuerpo. Bien, pero no se acomplejen tanto, ¿sí? Porque después por ahí se pueden confundir, ¿sí? Traten de abocarse a lo que tienen, ¿sí? Más adelante van a ver que van a estudiar un montón de cosas que son muy importantes. Se encarga, dice, de enviar impulsos nerviosos por todo el organismo, lo cual permite ejercer funciones como el control voluntario del movimiento, que ya lo hemos hablado, y la toma de decisiones conscientes, ¿sí? Nosotros, a través del sistema nervioso, tomamos decisiones, ¿sí? ¿Qué pasa cuando está deteriorado el sistema nervioso? Esas funciones, ¿sí? Se van perdiendo, se van deteriorando, como el pensamiento, la memoria y otros aspectos cognitivos, ¿viste? Por eso es muy importante cuidar todas las partes de nuestro cuerpo. También se encarga de acciones que no se pueden controlar de forma voluntaria, ¿sí? Como por ejemplo los reflejos, el mantenimiento de funciones biológicas básicas, como el latido del corazón. Por eso decimos que el corazón es involuntario, tiene músculo cardíaco que es involuntario, se contrae, digamos, por así decirlo, solo, ¿sí? No es que yo mando una información desde mi cerebro y le digo, a ver, corazón, latí, ¿sí? O contraete. Lo hace solo, ¿sí? Es involuntario. Y la transmisión de la propia información nerviosa. Voy a tratar de por ahí de no leerlos porque me demoro más, ¿sí? Igual las consultas que tengan, también lo vamos a hacer la última clase. Sus unidades más pequeñas son las células nerviosas, que ya les había dicho, ¿sí? Que son las neuronas, y las células de la glía o neuroglias, que son las más numerosas. Tenemos en mayor cantidad en el organismo. Las células se comunican entre sí, es lo que se conoce como sinapsis, ¿sí? Las conexiones de neuronas. Bien. Las conexiones entre dos o más neuronas es lo que se conoce como sinapsis, ¿sí? Bien, ¿esto para qué se realiza? Dice que las neuronas se comunican entre sí, sobre todo mediante el intercambio de unas moléculas llamadas neurotransmisores. Son importantes los neurotransmisores justamente porque son los que van a mandar ese impulso, nos van a permitir, digamos, para poder de alguna manera generar, ¿no? ese mensaje y generar después una reacción o una respuesta. Ayer ya habíamos hablado algo de eso. Sistema endocrino. Acá en la pregunta de Alicia, las neuronas no se reproducen. Lo que se dice es que las neuronas se regeneran o no. Eso estaba en estudio, ¿sí?
muchos años anteriores, se decía que las neuronas no se regeneraban, que una vez que se atrofiaban o se producía la necrosis o muerte, ustedes ya van a empezar a utilizar esos términos, se dice necrosis, no se regeneraban, ¿sí? Ahora con la neuroplastía, la neurociencia y el estudio del sistema nervioso en sí, específicamente del cerebro y cuáles son las funciones, se han ido descubriendo, digamos, otros conceptos científicos y que los están comprobando si es que realmente se regeneran o no. Lo que sí se ha logrado comprobar es que se puede mejorar las capacidades de respuestas o estímulos que genera el sistema nervioso a través de la neurociencia, ¿sí? Se ha estudiado que, por ejemplo, por la misma edad y el deterioro que hay, justamente las capacidades de memoria, razonamiento, pensamiento y demás, o toma de decisiones, que son funciones específicas del cerebro, se pueden mantener o mejorar, ¿sí? Esas capacidades. Lo que permite es generar mayores conexiones sinápticas en el sistema nervioso, permitiendo desarrollar más habilidades y destrezas que tienen que ver con lo neurocognitivo. Por eso es que las personas que, sí, esto que les estoy diciendo recién está comprobado, ¿sí? Y hoy en día por eso es que se toma mucho en cuenta lo que son las neurociencias y la inteligencia emocional, ¿sí? En las personas, por ejemplo, que sufren demencia senil, que ya son los adultos mayores, o sea, uno con el tiempo podemos prevenir la demencia senil, prevenir que se agrave. Sí, es lo mismo el Alzheimer, exactamente, es un tipo de demencia. Podemos evitar que se agrave y se deterioren más esas células, esas neuronas, a través de técnicas. Por ejemplo, hay unos juegos que hay en las computadoras, algunas aplicaciones que también ayudan muchísimo, algunas técnicas que se utiliza, el leer mucho, les ayuda mucho. Fíjense ustedes, si alguno de ustedes, porque no conozco su situación, pero si han dejado de estudiar varios años y ahora están retomando sus estudios, van a ver que les cuesta un poco más, porque no está adiestrado, no está constantemente, digamos, desarrollando esas habilidades. Lo deja de hacer, el cerebro deja de trabajar, digamos, y adiestrar o mantener esas capacidades como el de la memoria, del razonamiento, del entendimiento. Entonces, cuando ustedes lean un texto, supónganse yo estudié en la secundaria hace 10 años, pues, por darle un ejemplo, y quiero volver ahora a retomar de nuevo la universidad, me va a costar más. Melanie, sí, profe, cuesta un montón, exactamente, pero no es porque no tenga la habilidad y la capacidad neurocognitiva o porque tenga algún problema de atrofia o de enfermedad, digamos, ¿sí? Sino porque mi cerebro se acostumbra, como le decía ayer, entra en una etapa, digamos, de, por así decirlo, de confort, donde ya no está acostumbrado a hacer esas funciones o esa actividad y la deja de hacer. Dice que tengo que volver a hacer es retomar, volver como a empezar de nuevo, y como ya hay una memoria en el cerebro que se guarda, yo recuerdo cosas. Exactamente, por así decirlo, uno puede decir que la mente queda, digamos, media vaga, floja ahí, entonces, pero sí se puede mejorar esas capacidades o esas habilidades. Por eso es que yo les digo, ustedes tienen que conocerse, saber cuál es su situación. No va a tardar mucho, profe. Yo creo que ahora, chicos, la clase la voy a terminar a las 10, independientemente que terminemos, porque no creo que terminemos, como les digo, son temas muy largos, pero sí necesito terminar a las 10 porque tengo un trámite que hacer, así que igual vamos a continuar la próxima clase, sí, les voy avisando. A más tardar 10 y 10 creo que terminamos por hoy.
y les pido disculpas, pero sí tengo que hacer un trámite muy importante. ¿Sí se entiende, profe? Bien. Sistema endocrino. Sistema nervioso es mucho más largo, ¿sí? Tiene muchas otras cosas más importantes que se pueden hablar, pero bueno, eso lo van a ver cuando desarrollen la materia, ¿sí? Sistema endocrino es este sistema que controla, dice, las actividades corporales también, al igual que el sistema nervioso, tiene esta función, pero lo hace con mucha más lentitud. Esa es la diferencia entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿sí? El sistema endocrino también regula ciertas funciones en el organismo, pero lo hace más lento, ¿sí? Sus glándulas producen productos químicos, que es lo que se conoce como las hormonas, exactamente. Es lo que les explicaba hace rato, el ejemplo de las hormonas de la felicidad, ¿sí? Las hormonas del estrés, que también se conocen, que se liberan a la sangre, ¿sí? Para que alcancen, dice, órganos relativamente alejados, ¿sí? Estas hormonas son segregadas por una glándula, que es la hipófisis, ¿sí? Tienen la neurohipófisis, eso también se ve en sistema nervioso, ¿sí? Parte, digamos, de ese contenido, pero particularmente se estudia en el sistema endocrino. Incluye la hipófisis, ahí dice las glándulas tiroideas, la paratiroides, las suprarrenales, el timo, que me preguntaban ayer, el páncreas, la glándula pineal, los ovarios en la mujer, en el aparato reproductor femenino, y los testículos en el aparato reproductor o en el hombre, ¿sí? Masculino. Estas glándulas, ¿sí? Van a segregar determinadas o varias hormonas que cumplen determinadas funciones en el organismo. Si yo les tengo que dar ahora cada una de las glándulas y qué hormonas cumple, cuál es la estructura de la glándula, qué funciones tienen, no terminamos más, ¿sí? Así que por eso es que les puse solamente en el Power lo que está en la cartilla. Bien, la hipófisis le había dicho que se separa en dos porciones, ¿sí? Adenohipófisis y neurohipófisis. Esas dos porciones segregan determinadas hormonas que después van a viajar, ¿sí? Para poder generar también una respuesta. Las funciones corporales que controlan las hormonas son funciones vitales que ya las venimos mencionando, particularmente que tienen que ver con el crecimiento, como por ejemplo la hormona de crecimiento, la somatotropina, son nombres muy raros que después sí se lo van a tener que acordar, ¿sí? La reproducción, por ejemplo, a través de las glándulas las glándulas femeninas y masculinas como los ovarios y los testículos que segregan testosterona, que ayudan también, por ejemplo, al desarrollo de los caracteres sexuales, ¿sí? Es diferente nombre y mujer, pero son hormonas que van a permitir, por ejemplo, el desarrollo de caracteres sexuales, ¿sí? También permiten el metabolismo, el crecimiento, por ejemplo, ay, se me fue, ahí en el páncreas, la insulina, ¿sí? El glucagón, son hormonas que se segregan en el páncreas y que cumplen determinada función también, ¿sí? El control del azúcar en sangre, por ejemplo, y así, hay muchísimas otras hormonas que son segregadas justamente por estas glándulas y cumplen varias funciones. Lo que permite es, como dice la palabra acá, controlar las actividades corporales, o sea, permiten la homeostasis, mantener el equilibrio, ¿sí? Al igual que el sistema nervioso también. Está constituido por todas las glándulas del cuerpo humano, ¿sí? Que recién les acabo de decir, testículos, ovarios, hipófisis, ¿sí? Hígado, son las glándulas, el páncreas, el timo, el vaso, las glándulas suprarrenales. Todos estos órganos trabajan coordinándose con el sistema nervioso, ¿sí? No es que actúan solos. La mayoría de los aparatos o sistemas
aparatos actúan en conjunto con otros aparatos también, que estimula o limita la producción de hormonas dependiendo de las circunstancias, e incluso, dice, recicla parte de ellas utilizándolo como un neurotransmisor. ¿Sí? Es lo que yo recién les hablaba de la homeostasis, de mantener el equilibrio. Por ejemplo, las sinapsis son las conexiones de las neuronas, ¿sí? Bien, por ejemplo, a ver, por darles un ejemplo, ya les había dado de la insulina, cómo regula la cantidad de azúcar que tenemos en sangre para poder de alguna manera, desde un mecanismo fisiológico normal, poder conservar la salud y evitar, digamos, lo que sería la enfermedad, por ejemplo, de la diabetes. Pero lamentablemente a veces los seres humanos somos hijos del rigor y comemos mal, ¿sí? No nos alimentamos bien, no tomamos agua, no nos hidratamos bien, consumimos líquidos, sí, cuando les preguntamos, ¿consume líquidos? Sí, y empieza uno a indagar y te dicen que toman gaseosa, particularmente a veces la Coca-Cola, jugos en sobres, o preparados, o conservados, ¿sí? Alimentos, si bien comen verduras, pero verduras fritas, o condimentadas, todo eso a la larga tiene consecuencias. Entonces, lo que hace el sistema nervioso y el sistema endocrino es tratar de poder regular y mantener esos procesos. Si bien por ahí esos dos sistemas que hemos desarrollado son mucho más largos y complejos, si tienen dudas o consultas, la pueden hacer, ¿sí? Pero la idea es que las consultas salgan de lo que está en la cartilla, ¿sí? De los temas que están o figuran en la cartilla, porque es lo único que va a ir en el examen, si no por ahí yo tengo que empezar a hablar mucho más de ese tema. La hormorregulación también que mantiene el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Exactamente. Ay, ¿qué toqué? Bien, sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular, ¿sí? Está compuesto por el corazón y la sangre y los vasos sanguíneos, ¿sí? Este aparato trabaja conjuntamente con el aparato respiratorio y también otros sistemas, ¿sí? ¿Qué función cumple? Particularmente el corazón lo que va a hacer es bombear la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo, ¿sí? A través de esos vasos sanguíneos, que son las venas, las arterias y los capilares. Esa sangre que se transporta por el torrente sanguíneo, lo que va a llevar es oxígeno, por ejemplo, en una molécula que se conoce como hemoglobina, y algunos nutrientes a todas las células del cuerpo, y que después va a regresar por otras vías o otros vasos, eliminando ciertas toxinas o gases como por ejemplo el dióxido de carbono, ¿sí? Y desechos que tienen las células. ¿Para qué sucede esto? Justamente para poder regular el equilibrio ácido-base y mantener un pH neutro en nuestro organismo. Por otro lado, también va a favorecer a lo que es el control, digamos, de la temperatura corporal de alguna manera, ¿sí? Se dice que los hombres, no se dice, es así, está comprobado científicamente, que los hombres, por las características y las contexturas físicas que tienen, que son diferentes a las mujeres, tienen mayor, por ahí dicen tienen más sangre, ¿no? Es que tienen en su composición de la sangre más glóbulos rojos, ¿sí? Sí, en todos los módulos nos toman solo lo que está en la cartilla. Así es, Nicolás.
no va a ir nada que no esté en la cartilla. Si bien yo estoy hablando algunos conceptos, les estoy dando que no están en la cartilla, no se preocupen, ¿sí? Las preguntas solo van a ser de lo que están en la cartilla. Pero a veces cuando desarrollamos los temas necesitamos, digamos, mencionar otros conceptos, porque no podemos dar continuidad, digamos. Bien. Por otro lado, dice que también va a permitir justamente ¿no? el control de este equilibrio de líquidos en el organismo, ¿sí? Líquidos corporales, habla acá. Los componentes de la sangre ayudan a defenderse contra la enfermedad y a reparar vasos sanguíneos dañados. Por ejemplo, nosotros tenemos las plaquetas, ¿sí? Que, por ejemplo, nos ayudan con el proceso de coagulación, y nos permiten, digamos, reconstituir algunas heridas y regenerarse, ¿sí? Vasos sanguíneos dañados, dice ahí, por ejemplo. Y en la composición de la sangre en sí, por ejemplo, los leucocitos, que son los glóbulos blancos, nos van a ayudar también a defendernos, y van a defendernos de ciertos microorganismos que pueden provocar la enfermedad. Hay un ruido raro, no sé si alguien tiene activo el micrófono, el audio. ¿Escuchan ustedes? Le escuchamos, profe. Voy a desactivar esto porque... Traten de desconectar los micrófonos, por favor. Bien, dice que los órganos principales del sistema cardiovascular son el corazón y los vasos sanguíneos, que lo vimos, que proporcionan oxígeno, nutrientes, hormonas y otras sustancias disueltas en la sangre a las células tisulares, o sea, los tejidos donde se realizan los intercambios. ¿Sí? Eso en grandes rasgos, así como síntesis, es la función específica del aparato cardiovascular. Bien, sí, ahí desactivé yo los micrófonos para ustedes. Los leucocitos, que recién les acababa de decir, que son los glóbulos blancos, y los productos químicos presentes en la sangre, contribuyen a cerrar la sesión. No sé quién. Qué raro. ¿Me escuchan ustedes? Me parece como que alguien inició sesión en mi cuenta. ¿Y en YouTube me estarán escuchando bien? Qué raro. Bueno, esperemos que todo esté bien, porque me salió como que alguien inició sesión en mi cuenta y se cerró Zoom. Qué raro. Bueno, yo sigo. Y pregunten a sus compañeros si en YouTube me están escuchando bien. Bueno, acá como acabamos de decir, ¿sí? Los leucocitos nos permiten justamente, generan un proceso también metabólico, un proceso, digamos, químico, unas reacciones que van a permitir, si se escucha también en YouTube, bien, de algunos microorganismos como las bacterias, los virus y ciertas toxinas. Eso
tiene que ver con el sistema inmunológico o inmunitario, ¿sí? Que también es bastante largo para desarrollar. El corazón es una bomba que impulsa la sangre por los vasos sanguíneos para que lleguen a todos los tejidos. Eso es lo más importante que ustedes tienen que acordar y tienen que saber. Habíamos dicho que también estaban constituidos por vasos sanguíneos, ¿sí? Si yo me pongo a hablar de lo que es el corazón en sí, desde la estructura y la fisiología, es bastante largo. Ustedes saben que el corazón es un órgano, es un músculo, ¿sí? Que tiene tejido muscular cardíaco, que tiene 4 cavidades importantes porque es un órgano hueco, ¿sí? Tiene 2 aurículas que están en la parte superior y 2 ventrículos en la parte inferior. Esas aurículas, ¿sí? Se comunican con su respectivo ventrículo de su lado, digamos. Aurícula derecha con el ventrículo derecho y aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. No se comunican entre aurículas ni entre ventrículos, ¿sí? Porque hay un tabique interauriculoventricular que impide que la sangre pase de aurícula a aurícula y de ventrículo a ventrículo. Estas, a su vez, se comunican a través de una válvula que permite el pasaje, ¿sí? Que se abren, cuando el corazón se contrae, se abren y permiten el pasaje de la sangre al ventrículo. Y del ventrículo también, ¿sí? Sale una válvula que se comunica con arterias importantes como la aorta y la arteria pulmonar, que a partir de ahí también va a salir la sangre y va a viajar, dependiendo de qué arteria sea, si es pulmonar o aórtica. Si es pulmonar, justamente va a ir hacia los pulmones para producir lo que es el proceso del intercambio de gases, que después va a volver nuevamente al corazón para sufrir otro proceso de circulación que va a ir a todas las partes del cuerpo. Eso es circulación mayor y menor, que no lo tienen en la cartilla, ¿sí? Así que no se preocupen, por eso es que yo he pasado por alto de todo eso, desde la anatomía y la fisiología específica de lo que es el corazón y cómo es el circuito de la circulación y cuál es la conducción eléctrica que se produce, ¿sí? Eso no está en la cartilla, así que no se preocupen. Bien, dice que se compone de varias partes, incluyendo el corazón, que ya lo habíamos dicho. Este órgano muscular funciona para bombear sangre por todo el cuerpo a través de una intrincada red de vasos sanguíneos, ¿sí? ¿Cuáles eran esos vasos sanguíneos? Las arterias, las venas, muy bien Torres, muy bien Noelia, y los capilares, exactamente, ¿sí? Son los vasos sanguíneos. Bien, las arterias, dice que estos vasos sanguíneos son de paredes más gruesas, ¿sí? Y transportan sangre oxigenada lejos del corazón. O sea que lleva sangre con oxígeno a través de esa hemoglobina, de esa hormona, lleva oxígeno, dice, lejos del corazón. ¿Por qué? Porque se aleja y la lleva a todas las partes del cuerpo, a las células específicamente, ¿sí? Donde ahí nuevamente deja oxígeno a las células y toma el dióxido de carbono para después ser eliminado al exterior. Las venas también son vasos sanguíneos, son de paredes un poco más delgadas, que a su vez también van a transportar sangre, pero en este caso sangre desoxigenada, o sangre con dióxido de carbono. ¿Hacia dónde? Dice, hacia el corazón, que después eso va a ir al pulmón para producirse nuevamente lo que es la hematosis, o el intercambio de gases, de dióxido de carbono por oxígeno, para después volver nuevamente al circuito. Los capilares, estos diminutos vasos sanguíneos, porque son mucho más finitos en calibre, incluso en diámetro, y las paredes también son mucho más delgadas, facilitan el intercambio de oxígeno, nutrientes y desechos entre el sistema circulatorio y
todos los órganos y tejidos, ¿sí? Donde específicamente encontramos por ahí los capilares, que son como ven por ahí en algunos libros o autores dicen, muy bien en los ojos, exactamente, dicen venulas y arteriolas, porque son mucho más finitas, ¿sí? Es como que fueran venitas y arterias mucho más finitas que constituyen esa red, los capilares. Por ejemplo, rodean a los alvéolos, ¿sí? En el aparato respiratorio, donde se produce el intercambio de gases entre esas células, ¿sí? Y también, por ejemplo, así dando un ejemplo, digamos, grande, del aparato digestivo en las vellosidades intestinales, ¿sí? Fíjense, en el intestino delgado están las vellosidades rodeadas justamente de esta red de capilares donde se produce el intercambio de nutrientes en las células, ¿sí? Llevan hidrato de carbono, proteína, lípidos, que después son incorporados al torrente sanguíneo justamente a través de estos capilares. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Se entiende? ¿Me hice entender? Disculpen que vamos medio acelerados, pero es necesario. Sistema cardiovascular. Sí, profe, se entiende. Sistema linfático. Bien, este sistema linfático, ¿sí se entiende, profe? Sí, bien. Bueno, muchísimas gracias por responder. Sistema linfático, ¿sí? Este sistema se dice que se complementa con el aparato o el sistema cardiovascular, ¿sí? Trabajan conjuntamente. Es linfático o inmunitario o inmunológico, sale con algunos autores en algunos libros, y está compuesto particularmente por la linfa y los vasos linfáticos, como así también las glándulas del vaso, el timo, los ganglios linfáticos y las amígdalas. Estas células, ¿sí? B y T son las que van a generar, y otras que van a generar o ejecutar ciertas respuestas inmunitarias defendiéndonos, ¿sí? De algunos agentes externos, como los microorganismos, bacterias, virus. ¿Cuál es la función? Dice, las funciones que tiene este sistema. Por un lado, retorna proteínas y líquidos a la sangre, ¿sí? Fíjense que esto también contribuye a la homeostasis o al equilibrio en cierto modo. Transporta líquidos del tubo digestivo a la sangre, contiene sitios, dice, de maduración y proliferación de células B y células T, que son las que nos van a proteger, en cierto modo, de aquellos agentes causantes de enfermedad, y protegen contra microbios, ahí dice justamente causantes de enfermedad, ¿sí? Bien. A ver, para no... Acá dice justamente, ¿sí? Lo que les acababa de decir recién, que el sistema linfático va a complementarse con el sistema cardiovascular, que sus órganos incluyen, son los vasos y los ganglios linfáticos, dice, como también así otras glándulas como el vaso y las amígdalas. Los vasos linfáticos dice que devuelven a la sangre el líquido filtrado desde la sangre hacia los tejidos en forma de linfa, ¿sí? Los ganglios linfáticos y otros órganos linfoides contribuyen a limpiar la sangre y contienen células que participan en la inmunidad. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un mecanismo fisiológico y estamos expuestos a ciertos agentes, ¿sí? Se dice que nosotros tenemos un mecanismo fisiológico normal que nos protege de ciertas enfermedades. A veces nos colocan las vacunas, ¿sí? Que son las que en alguna manera contribuyen a poder defendernos
cuando estamos expuestos a esos microorganismos, generando también una respuesta, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, fisiológicamente nosotros tenemos este sistema inmunológico que nos va a proteger, incluso que, por ejemplo, reaccionan cuando nosotros estamos expuestos ante un alérgeno, también ahí actúa el sistema inmunológico, ¿sí? Por ejemplo, a ver, por así decirlo, cuando hay un proceso de intoxicación, ¿sí? Alimentaria, por ejemplo, el cuerpo empieza a reaccionar y generar esos procesos, reacciones químicas que nos van a ayudar a mantener ese equilibrio. Por eso es que se dice que el sistema inmunitario también va a actuar conjuntamente con los otros órganos, los otros sistemas, como el sistema nervioso y el sistema endocrino. A ver, vamos, sistema respiratorio. Si ven ustedes en la cartilla, creo que no tiene mucho más de... A ver. Bien. Sistema respiratorio. Hasta ahí. A ver, creo que hay preguntas. La tiroides, el sistema linfático vendría a ser, el sistema linfático vendría a ser una defensa. Específicamente el sistema inmunológico, ¿sí? Es la que nos defendería sería, digamos, el sistema que produce ese mecanismo de defensa. Sí, ya nos quedan 5 minutos, chicos. ¿Sí? Bueno, sistema respiratorio. A ver, no voy a leer los chats porque si no después. Después igual hacemos la clase de consulta. El sistema respiratorio, ¿sí? Que aparece en realidad como en algunos libros como aparato respiratorio por el tipo de células, tejidos que constituyen o componen esos órganos, está compuesto particularmente por los pulmones y esas vías respiratorias, ¿sí? Dentro de esas vías respiratorias nosotros vamos a tener lo que es las fosas nasales, por donde ingresa el aire. Acá fíjense en la cavidad nasal, y también por la cavidad bucal, ¿sí? Donde por ahí se elimina, digamos, la sangre, el oxígeno o el aire. Dice que, bueno, después estas vías aéreas se dice que se llaman superiores, ¿sí? Porque se continúa después por la laringe y después por ese tubo, ¿sí? Que comunica a lo que sería la laringe con los pulmones, la tráquea y los bronquios, ¿sí? Los bronquios se ramifican, esta tráquea después se bifurca o se divide en 2 bronquios importantes, el derecho y el izquierdo, ¿sí? Que a su vez esos se continúan, esa ramificación es lo que forma el árbol bronquial, ya por hablar rápido digo cualquier cosa. El árbol bronquial que está constituido por los bronquiolos y bronquiolitos, ¿sí? Lleva el nombre, digamos, de bronquiolitos, pues ya son de calibre mucho más finitos, primarios, secundarios y terciarios. Finalmente, hasta llegar a lo que serían los sacos alveolares, ¿sí? Estos sacos alveolares son como una especie de, tienen la forma de un racimo de uva, ¿sí? Fíjense, como unos globitos, que se llenan, digamos, después de oxígeno, y ahí se produce lo que es el intercambio de gases, porque está rodeado de una red de capilares. Bien, acá dice cuáles son las funciones: transfiere oxígeno del aire inspirado a la sangre y dióxido de carbono al aire expirado, o sea que expiramos el dióxido de carbono.
Eso permite justamente mantener o regular el equilibrio ácido-base de los líquidos corporales, y el aire que fluye de los pulmones a través de las cuerdas vocales producen sonido. Eso es lo que pasa, o sea que acá hay varias funciones, no solo el de la respiración, en este trayecto de las vías superiores. Cuando ingresa el aire, ¿sí? Acá nosotros tenemos lo que es la laringe, ¿sí? Que tiene una especie como de, por así decirlo, válvula, ¿sí? La glotis y la epiglotis, que permiten justamente la función de la fonación, ¿sí? De la producción del sonido. Por eso es muy importante cuidar todos esos órganos. Bien, ¿qué pasa en este proceso? Ingresa el aire, ¿sí? Por las fosas nasales. Fíjense que nuestras fosas nasales tienen pequeñas vellosidades, ¿sí? No en vano están esas vellosidades. Disculpen si no los estoy leyendo, ¿sí? Hay unas pequeñas vellosidades que van a impedir, por un lado, la entrada de ciertas partículas, ¿sí? O polvo a las vías respiratorias, ¿sí? O sea que nos protegen. Por otro lado, sumado a las mucosas que tenemos en esa zona y a las vellosidades, ayudan a la termorregulación del aire que ingresa. Fíjense que cuando hace frío, estamos grados bajo cero, no ingresa así con esa temperatura el aire a nuestro cuerpo, ¿sí? Se regula o termorregula a más o menos 37 grados, que es la temperatura corporal que nosotros tenemos. Ese aire va a viajar por las vías respiratorias superiores, llegando, lo que habíamos dicho, a lo que es la laringe, pasando por la tráquea, ¿sí? Esta tráquea es un conducto que tiene como una especie de anillos cartilaginosos abiertos en la parte externa, ¿sí? Llegando finalmente a lo que son los bronquios, bronquiolos, bronquiolitos primarios, secundarios, terciarios y a los alveolos, ¿sí? Ahí es donde se produce el intercambio de gases, o hematosis. Sala de espera. Ya estamos terminando la clase. Bueno. Terminamos con sistema respiratorio, ¿sí? Y después lo otro lo vamos a dejar para la próxima clase. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Bien, dice la función es mantener el suministro continuo de oxígeno y eliminar el dióxido de carbono del cuerpo, que es lo que acabamos de decir. Se compone de fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Estos últimos contienen los alveolos, ¿sí? A través de cuyas paredes se realiza el intercambio de gases con la sangre, ¿sí? Recuerden que tenemos dos pulmones, ¿sí? Izquierdo y derecho. Fíjense que la diferencia desde la anatomía, desde la estructura que tiene uno y el otro, es que el pulmón izquierdo tiene solamente dos lóbulos, ¿sí? Uno superior e inferior, a diferencia del pulmón derecho, que tiene tres lóbulos, ¿sí? Superior, medio e inferior, porque del lado izquierdo recuerden que se encuentra localizado en la cavidad del mediastino, ¿sí? El corazón. Entonces el pulmón izquierdo es como un poquito más pequeño, digamos. Los órganos, uno es más chico y el otro es más grande, exactamente. Los órganos del sistema respiratorio trabajan de forma combinada junto con otros sistemas del cuerpo para garantizar que las células del cuerpo reciban el oxígeno que necesitan para vivir, ¿sí? Lo que estábamos hablando. Cuando el aire entra por la nariz o la boca, pasa por la faringe, la glotis, la laringe, bronquios, bronquiolos, para llevar a los alveolos pulmonares, ¿sí? Expandiendo así los pulmones, ¿sí? Eso también ya lo vimos. Una vez en el interior de los pulmones, el aire viaja a través de otros conductos llamados bronquios, a unos conductos más pequeños denominados bronquiolos, que se hacen pequeños hasta llegar a los alveolos, que son sacos alveolares,
y que a través de las paredes de los alvéolos, como el oxígeno del aire que respira, penetra, dicen, la sangre, ¿sí? A través de los capilares es donde se produce también ese intercambio de gases que después va a ser eliminado, en este caso, el dióxido de carbono. Bien, hasta ahí creo que vamos a tener que cortar. Nos queda todavía, es bastante largo este tema, aparato digestivo, y yo después el power se lo subo también, tegumentario, esquelético, nos quedan bastantes, muscular. Bien, de todas maneras la próxima clase sí lo vamos a ver, lo que sí les pido es que sigan leyendo, sigan estudiando, ¿sí? Yo lo que trato en la medida que puedo de darles solamente lo que está en la cartilla, pero bueno, a veces por ahí me tengo que explayar un poquito más. Así que hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? No, profe, todo bien. Noelia, no, profe, entendí muy bien. Va queriendo, profe, no, profe, ninguna pregunta. Jaja, mentira, sí entiendo, profe. Bueno, me alegro que se entienda. Bien. Bueno, chicos, más o menos. Buenísimo. Por ahora concluimos acá, ¿sí? Bien, el lunes nos queda la clase número 4, donde vamos a tratar de, sí o sí tenemos que terminar todo este tema y empezar con algo de lo que es homeostasis,